El día de hoy vamos a hablar acerca de la ingeniería genética aplicada al sector de la acuicultura para la obtención de Orocormis sp de mayor tamaño. Las integrantes del grupo son como se muestran a continuación. La tabla de contenido se compone de 6 ítems: justificación, pregunta de investigación, objetivos, metodología, contexto bioético y normativo, cronograma, resultados esperados. Justificación del problema. En 1946 llega a Colombia la tilapia y se da con un cruce de una tilapia de Israel y de África para dar a la Orocormis sp. En 1995 es en Estados Unidos cuando se consume este pez por sus condiciones de gran tamaño, de ser muy rico, de contener pocas espinas, se hace muy apetecido. Por un informe del 2018, se estimó que lleva en aumento la producción de tilapia de un 10% anual. Es por esto que Colombia considera que la tilapia es una de sus insignias nacionales, pero es un gigante dormido, porque no puede abastecer a todos sus proveedores como lo hacen comercios como Ecuador, que son Reino Unido, Francia y entre otros. Pregunta problema. ¿Cómo se puede aumentar el tamaño masa de Orocormis sp sin recurrir al engorde? Objetivo general. Evaluar el crecimiento en masa de Orocormis sp sometido a ingeniería genética y cultivada en una piscícula en Palmira, Valle del Cauca. Objetivos específicos. Primero, modificar genéticamente a Orocormis sp con el gen que codifica la hormona de crecimiento somatotropina del salmón. Segundo, evaluar el protocolo de cultivo de agrosavia modificado para el cultivo de Orocormis sp transgénico. Tercero, analizar componentes nutricionales, deformaciones morfológicas y problemas de salud en el pez transgénico en comparación con el pez salvaje. La metodología. Para empezar la modificación genética de la tilapia roja Orocormis sp, primero se realiza la elección y obtención del gen. Para esto se hace uso de la hormona de crecimiento somatotropina GH, procedente de Oncorhynchus quiso, el salmón del Pacífico. Se obtiene esta secuencia de 1200 pares de la base de datos GenBAM y posteriormente la empresa Proteogenics la que se encargará de la síntesis de dicho gen, el cual usaremos para nuestra transformación. Segundo, se realiza la amplificación del gen. Se hace uso de la cepa de coli 434 de la empresa CST y del plásmido PUC18 para dicha transformación bacteriana. El plásmido tiene el gen LAC-Z que codifica para la enzima beta-galactosidasa y su promotor. Además, contiene un gen de resistencia a antibióticos, específicamente la ampicilina. Por lo tanto, después de la transformación, las bacterias se dejarán crecer en placas con medio LBA que contienen ampicilina y se realiza la selección de las bacterias que contienen el transgen. Tercero, se hace el aislamiento del plásmido y fragmentación del segmento que contiene el transgen. Para esto se realiza la obtención de ADN plasmídico haciendo uso del KIK mini-preg de plásmido GenJect. Posteriormente, y haciendo uso de las enzimas de restricción, se realiza la separación y obtención del gen GH. Cuarto, la inserción de transgen en cada huevo fecundado. En la fase 1 se realiza el aislamiento del semen y de un gran número de óvulos de peces que han sido criados en laboratorio y preseleccionados debido a sus características físicas y calidad de células germinales. En la fase 2 se realiza la fertilización artificial de los ovocitos. Para esto se hace uso de una incubadora tipo Wojnarowicz a condiciones óptimas donde los ovocitos y el esperma entran en contacto y se mezclan permitiendo la fertilización. Se debe tener en cuenta que el ovocito fecundado a obtener debe estar en estado de cigoto, por lo tanto, esto debe realizarse en los primeros 90 minutos después de la fertilización. La fase 3, los ovocitos recién fertilizados se manipularán individualmente con una micropipeta de 10 micrómetros que contendrá 15 micrómetros de la solución de ADN codificante GH y se realiza la microinyección. Para obtener gran cantidad de levines debemos realizar este procedimiento varias veces. Conforme a la evaluación del protocolo de agrosavia, después de la eclosión, las larvas emergen a la superficie y abandonan las incubadoras. Son transferidas en estanques de alevinaje con malla antipájaros y con un área de entre 350 metros cuadrados, manteniendo los parámetros físico-químicos en el agua, los mostrados a continuación: oxígeno, pH, concentración de ácidos, carbono, hierro y nitrógeno, entre otros. Los alevines son alimentados con 45% de proteína y distribuido entre 8 a 10 veces al día. A los 30 días ya se puede hacer relevante en estanques de tierra o en jaulas que son más grandes y que tienen buen porcentaje de recambio de agua. El alimento tendrá un contenido de proteína de 30 a 32% distribuido entre 4 y 6 raciones al día.
Para el control de la población se realizará la reversión sexual, suministrando 60 partes por millón de 17-alfa-metiltestosterona mediante un vehículo en el alimento durante los primeros 30 días de edad. Después de 3 meses se debe realizar el sexaje manual, en donde se evalúa el proceso de reversión sexual y los machos pasarán a estanques de engorde. Durante el crecimiento, aproximadamente 5 a 6 meses, se realizará seguimiento en características morfológicas. Esto incluye aspectos en la apariencia externa, forma, color, estructura, así como aspectos en la estructura interna del pez, como huesos y órganos, y enfermedades evidentes en conductas físicas. Se organizarán los datos en tablas, se evaluará semanalmente y por varias generaciones. Se seleccionarán los peces transgénicos que expresen un mayor tamaño del salvaje y se cultivarán aislados bajo las mismas condiciones de cultivo. Variables a tener en cuenta: los pesos de alevines mayor a 1 gramo entre los 30 y 40 días de vida, tamaño de peces mayor a 25 centímetros de largo a las 14 semanas de vida y 15,8 gramos. Para el análisis proximal o bromatología de nutrientes, se tomará muestras de 150 gramos de filetes, los cuales se enviarán al laboratorio para determinar los contenidos de humedad, nitrógeno total, grasas, cenizas y fibra, de acuerdo a los métodos de la AOAC International. Los carbohidratos totales se calcularán directamente por diferencia y valor calórico. La humedad se determinará utilizando un dispositivo digital. La proteína total por el método de Kjeldahl. La extracción de Sokler se empleará para evaluar el contenido total de lípidos. Para el porcentaje de ceniza se usará un horno de mufla a 550 grados centígrados y el sabor se determinará bajo opiniones personales. En el contexto bioético, se expone en defensa mejoras en las características del organismo, como vendría siendo el sabor, el tamaño y el olor, entre otras. Además, se incentiva la supervivencia de la vida, es decir, la alimentación saludable y continua, la producción más asequible, un aumento de oferta, reducción de tiempo y costos. En contra, se da una deficiencia de estudios de bioseguridad propuestos por los organismos de control, una despriorización de la producción nacional y economía del campesino, un desequilibrio en ecosistemas y la saciedad de la naturaleza, es decir, que ese organismo vivo pasa a ser un objeto biotecnológico. En cuanto al contexto normativo y comercial, tenemos estos que son principales. El Acuerdo 13 de 1998, regula la introducción, producción, liberación y comercialización de los organismos modificados genéticamente. Además, la resolución 3492 de 1998 establece el procedimiento de liberación y comercialización de estos organismos. Entidades que son fundamentales para ello es el INVIMA, el INCODER, que vendría siendo el rector de pesca y acuicultura, UNAT, que sería la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, y ICAT, que sería el Instituto Colombiano Agropecuario. En cuanto al cronograma, podemos observar las siguientes etapas que se podrían desarrollar para tener este proyecto de manera factible. En este caso sería un tiempo más o menos de 1 año y 9 meses para que se dé lo de la siguiente imagen. Ya. Los resultados esperados. La tilapia común tiene un peso aproximado de 2,4 kilogramos y se espera que la tilapia transgénica alcance un peso de 4,4 kilogramos. En estudios se espera que los insertos se mantuvieran estables a lo largo de las generaciones y se buscará una aprobación de la FDA para los organismos transgénicos, los cuales deben cumplir que el tamaño, que el color, que el sabor deben ser iguales a los de la tilapia común. A continuación, las referencias y finalmente, muchísimas gracias. Bueno, chicos, hubo lentitud con las diapositivas. No.